Querido hermano amigo del corazón, prepara tu espíritu, porque la verdad que hoy revelaremos es un grito que resuena en los salones de la justicia divina, un testimonio de que la arrogancia humana jamás prevalece sobre la fe. En cada callejuela de España, Dios teje destinos, y la justicia divina, esa nunca falla, aunque parezca tardar. Imagínate en las vibrantes calles de Sevilla, con el sol besando la Giralda y el aroma a azahar perfumando el aire. En este escenario de belleza y fe, se desarrolla un drama que desafía la comprensión humana, un momento de crueldad que pondría a prueba la fe y clamaría por una respuesta del Altísimo. Conoce a Francisco, un hombre cuyo imperio financiero se alzaba tan alto como los rascacielos de Madrid, pero cuyo corazón, lamentablemente, era tan árido como el desierto de Tabernas. Su fortuna, conquistada con manos firmes y, decían algunos, un alma despiadada, había transformado su mirada en un espejo de arrogancia. Para él, el mundo se inclinaba. Las personas eran meros peldaños en su incesante escalada al poder. En el otro extremo, encontramos a Lucía, un alma pura y resiliente, cuyos ojos, a pesar de las arrugas del tiempo y las marcas de la vida, aún brillaban con la llama de la esperanza y la fe. Lucía, una viuda humilde, sobrevivía con la venta de flores frescas, recogidas con cariño en las primeras horas de la mañana, un pequeño consuelo para su existencia marcada por el dolor y la pérdida. Ella representaba la dignidad en la adversidad, la fe inquebrantable ante la escasez. Un día fatídico, bajo el cielo azul de Sevilla, el camino de Francisco y Lucía se cruzó de una forma que nadie jamás olvidaría. Lucía, con sus manos curtidas, ofrecía sus rosas en la plaza, un símbolo de belleza y esperanza para los transeúntes. Francisco, en su opulencia, desfilaba en su coche de lujo, sus ojos fijos solo en su propio reflejo. La escena que siguió fue un golpe al corazón de quien la presenció. Lucía, en un momento de descuido, dejó caer su pequeña cesta de flores, y los pétalos se esparcieron por el suelo como lágrimas de un ángel. Francisco, sin la menor compasión, detuvo su vehículo, no para ayudar, sino para proferir palabras de desprecio y humillación. «Quítate de mi camino, vieja inútil. Tu lugar no es aquí, estorbando el progreso», bramó él, con un tono que cortaba más hondo que cualquier cuchillo. El dolor en los ojos de Lucía era palpable, una herida abierta en el alma que se negaba a cicatrizar. En aquel instante, el aire pareció congelarse. La humillación sufrida por Lucía no fue solo un incidente aislado, fue un grito de injusticia que subió a los cielos, un desafío a la propia providencia divina. Los pocos que presenciaron lo ocurrido sintieron el peso de la injusticia en el aire, una indignación silenciosa que clamaba a los cielos, sabiendo que tal irrespeto no podía quedar impune. El corazón de Lucía, ya tan fragilizado por las amarguras de la vida, se partió en 1000 pedazos, y sus lágrimas, silenciosas y amargas, mojaron el suelo sagrado de España. Ella no clamó venganza, pero su alma, en su pureza, confiaba en que Dios, en su infinita misericordia y justicia, no la abandonaría. Ella sabía, en su interior, que el Señor lo ve todo, y que cada acto, bueno o malo, tiene su debido retorno. Este no es solo un cuento de arrogancia y sufrimiento, querido amigo. Es una promesa de que la balanza de la justicia divina, aunque a veces parezca lenta, siempre se equilibra. Lo que le sucedió a Francisco en las 24 horas siguientes a ese acto de crueldad es algo que desafía la lógica humana y reafirma la presencia de un poder mayor que todo. Prepárate para presenciar cómo la soberbia puede ser derribada y cómo la fe, incluso en el más profundo dolor, puede mover montañas. Acompáñanos, pues lo que estás a punto de descubrir sobre el destino de Francisco y la resiliencia de Lucía
cambiará tu perspectiva sobre la vida y la justicia. Bendito sea el Señor que en su sabiduría permite que tales lecciones se manifiesten. Pero lo que sucedió después lo cambiaría todo para siempre. Amados hermanos de la familia Sendas del Alma, ahora que el eco de la humillación de Lucía aún resuena en nuestros corazones, es crucial sumergirnos más profundamente en las vidas que la providencia divina entrelazó aquel día fatídico. Para entender la magnitud de lo que estaba por venir, necesitamos caminar por las sendas de sus existencias, sentir el aire que respiraban y comprender las fuerzas que moldearon sus destinos en nuestra querida España. Lucía, cuyo nombre significa luz, era, de hecho, un faro de fe en medio de la oscuridad. Nacida y criada en el corazón de Sevilla, entre las laderas históricas y el perfume de los naranjos, ella conocía la ciudad como la palma de su mano. Su vida, sin embargo, nunca fue fácil. Viuda joven, con un hijo pequeño que la enfermedad se llevó demasiado pronto, encontró consuelo y fuerza en la fe inquebrantable en nuestro Señor y en la Virgen de la Macarena, patrona de su alma. Sus días eran un himno de trabajo y oración. Desde el amanecer, cuando los primeros rayos de sol doraban la catedral, Lucía ya estaba de pie, cultivando las flores en su pequeño jardín en las afueras de la ciudad. Rosas, jazmines, claveles, cada pétalo era un pedazo de su alma, un reflejo de su esperanza. Las vendía en la plaza, un punto de encuentro de almas, donde el bullicio de la vida se mezclaba con el canto de los pájaros. Para Lucía, cada venta no era solo una moneda, sino una bendición, una prueba de la bondad de Dios. Su casa, aunque modesta, era un santuario de paz, adornada con imágenes sacras y el olor a incienso, un refugio donde la fe era el pilar que sostenía todo. Dios nunca abandona a los que tienen fe, mi niño, solía murmurar para sí misma, recordando las palabras de su madre. Francisco, por otro lado, vivía en un universo de opulencia y aislamiento. Oriundo de una familia de posibles en Barcelona, su ambición lo llevó a Madrid, donde construyó un imperio inmobiliario que se extendía por toda España. Sus oficinas en el centro financiero de la capital eran templos de mármol y cristal, donde decisiones que movían millones se tomaban con la frialdad de un cálculo matemático. Era un hombre de negocios implacable, respetado y temido, pero rara vez amado. Su vida personal era un vacío, lleno de reuniones, cenas de negocios y la búsqueda incesante de más poder. La fe, para Francisco, era una reliquia del pasado, algo para los débiles, para aquellos que no lograban forjar su propio destino. Él confiaba solo en su propia inteligencia y en su cuenta bancaria. Aquel día en la plaza de Sevilla no fue un encuentro casual. Fue un choque de mundos, una colisión entre la humildad y la soberbia, entre la fe y la incredulidad. Lucía, con su dignidad herida, recogió sus flores esparcidas, sintiendo la mirada de pena de los pocos transeúntes que se atrevieron a presenciar la escena. Sus manos temblaban, pero no de ira, sino de una tristeza profunda, un dolor que le recordaba la fragilidad de la vida. Se arrodilló, no en desesperación, sino en una oración silenciosa, pidiendo a Dios que perdonara a Francisco, pues él no sabía lo que hacía. «Señor, ten piedad de su alma», susurró ella, mientras una lágrima solitaria rodaba por su rostro marcado por el tiempo. Francisco, en su coche lujoso, ni siquiera miró hacia atrás. Su mente ya estaba en su próxima reunión, en su próximo negocio. La imagen de la anciana en el suelo era solo una molestia momentánea, una mancha en su día perfecto. No percibió que en aquel instante algo se había roto, no solo la cesta de flores de Lucía, sino la balanza del universo, la providencia divina que todo lo observa, había registrado cada palabra, cada gesto,
cada lágrima. Aquel encuentro, tan breve y brutal, sería el catalizador de una serie de eventos que cambiarían sus vidas para siempre. Lo que Francisco no sabía es que Dios ya estaba preparando un milagro, o quizás una lección inolvidable. Queridos amigos de Sendas del Alma, la humillación de Lucía en la plaza de Sevilla no fue un punto final, sino el preludio de una tormenta que se formaba en el horizonte, una tormenta que la providencia divina permitiría para que la justicia fuera hecha. En los días que siguieron a aquel incidente doloroso, la vida de Lucía, ya tan repleta de desafíos, pareció sumergirse en una oscuridad aún más profunda. El dolor de la humillación, las palabras crueles de Francisco, resonaban en su mente como campanas fúnebres, hiriendo su alma más que cualquier privación material. Ella intentaba reponerse, vendiendo sus flores con la misma dedicación, pero el brillo en sus ojos había disminuido, y la sombra de la tristeza se cernía sobre su semblante. La pequeña pensión donde Lucía vivía, cerca del barrio de Triana, era su único refugio. Allí, entre las paredes que presenciaron sus alegrías y sus dolores, buscaba consuelo en sus oraciones. «Santa María, Madre de Dios, intercede por mí», suplicaba ella, con la voz quebrada, mientras las lágrimas rodaban por su rostro envejecido. La fe de Lucía era su ancla, pero incluso las anclas más fuertes pueden ser puestas a prueba por las olas implacables de la vida. Una serie de infortunios comenzó a asolar su pequeña existencia. El alquiler de la pensión se atrasó, y la dueña, una mujer de buen corazón, pero con sus propias dificultades, comenzó a presionarla. Las flores, antes tan vibrantes, parecían marchitarse más rápido y las ventas disminuyeron drásticamente. Mientras tanto, Francisco, ajeno a cualquier remordimiento, continuaba su vida de lujo y poder en Madrid. Estaba en la cúspide de su carrera, a punto de cerrar un negocio multimillonario que consolidaría aún más su imperio. Cenas suntuosas, reuniones con inversores poderosos, viajes en jets privados. Su vida era un torbellino de aparente éxito. Sin embargo, una inquietud sutil comenzó a surgir en su interior, una sensación extraña que él intentaba ignorar. Pequeños contratiempos, antes insignificantes, comenzaron a acumularse. Un contrato importante se retrasó, un inversor clave mostró vacilación, y un dolor de cabeza persistente comenzó a atormentarlo. Él atribuía todo al estrés, a la presión de sus negocios, pero en el fondo algo parecía diferente. En uno de sus raros momentos de reflexión, mientras observaba la ciudad de Madrid desde su lujoso ático, Francisco sintió un vacío inexplicable. El dinero, el poder, nada parecía llenar aquel abismo. Intentaba alejar el pensamiento, pero la imagen de la anciana en la plaza, con sus flores esparcidas, se empeñaba en regresar. «Tonterías», refunfuñaba para sí mismo. «Solo una anciana tonta». Pero la memoria, como una pequeña brasa, continuaba ardiendo en su conciencia. Él no sabía, en su ceguera, que la semilla de la justicia divina ya había sido plantada, y que cada uno de sus actos, especialmente el de humillar a un alma inocente, tendría sus consecuencias. La tensión aumentaba en ambos lados. Lucía, con el corazón roto, se veía cada vez más acorralada. «¿Qué será de mí, Dios mío?», preguntaba al crucifijo en su pared, sintiendo el peso de la soledad y el desamparo. «¿Me has abandonado?». Era un grito de dolor, pero también una prueba de su fe. En Madrid, Francisco recibía noticias preocupantes de sus abogados. Un antiguo proceso que él consideraba cerrado había sido reabierto, amenazando su negocio más lucrativo. El dolor de cabeza se intensificaba y comenzó a tener insomnios, algo inédito para él. La vida, que antes parecía tan bajo su control, comenzaba a desmoronarse en pequeños pedazos.
se vio en una reunión tensa, donde sus socios de negocios cuestionaban su estrategia. «Francisco, necesitamos claridad», dijo uno de ellos con un tono de preocupación. «Este proyecto en Valencia está en riesgo». La presión era inmensa, y por primera vez en mucho tiempo, Francisco sintió el miedo. No comprendía la conexión, pero la providencia divina estaba actuando, tejiendo los hilos de un plan mayor. Lo que él no sabía es que Dios ya estaba preparando un milagro o una lección de una forma que él jamás podría imaginar. En aquel momento, algo extraordinario estaba a punto de suceder, un punto de inflexión que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Queridos hermanos, la telaraña del destino, tejida por las manos de la providencia divina, estaba a punto de estrecharse alrededor de Francisco, mientras la fe inquebrantable de Lucía se preparaba para ser recompensada de una forma que desafiaba toda lógica humana. En aquel momento de creciente desesperación para ambos, España, con sus ciudades vibrantes y sus almas resilientes, sería el escenario de un punto de inflexión que sellaría sus destinos. En Madrid, la vida de Francisco, antes un monumento a su propia gloria, comenzó a desmoronarse con una velocidad asombrosa. El dolor de cabeza persistente se transformó en algo más grave, una niebla que oscurecía su mente y le robaba el sueño. Una mañana, mientras se preparaba para una reunión crucial con inversores extranjeros, Francisco sintió un mareo abrumador. El mundo giró y se desplomó en su lujosa oficina, el sonido de su cuerpo cayendo resonando en el silencio opulento. El pánico se apoderó de sus empleados, que lo encontraron inconsciente. La carrera hacia el hospital fue un borrón de sirenas y rostros preocupados. Allí, en la frialdad de una sala de emergencias, Francisco, el hombre que controlaba imperios, era solo un paciente más, vulnerable y asustado. Los médicos, con expresiones serias, realizaron exámenes y el diagnóstico fue un golpe brutal. Un problema neurológico grave que requeriría cirugía inmediata y con riesgos considerables. La noticia golpeó a Francisco como un rayo. Acostado en la cama del hospital, rodeado de máquinas que pitaban y enfermeros que hablaban en susurros, sintió el miedo por primera vez en mucho tiempo. Su fortuna, su poder, nada de eso podía protegerlo ahora. En aquellos momentos de vulnerabilidad, su mente, antes tan enfocada en números y ganancias, comenzó a divagar. La imagen de Lucía en la plaza de Sevilla, con sus flores esparcidas y la mirada de dolor, invadió sus pensamientos con una claridad perturbadora. Era como si el rostro de ella estuviera grabado en su alma, un recordatorio constante de su crueldad. ¿Será que esto es un castigo?», murmuró para sí mismo, sintiendo un escalofrío que no provenía de la enfermedad. Mientras Francisco enfrentaba su infierno personal, en Sevilla, Lucía tocaba fondo. La dueña de la pensión, con lágrimas en los ojos, le informó que no podía posponer más el alquiler. «Lo siento mucho, Lucía, pero no tengo otra opción. Necesito el dinero», dijo ella, con la voz quebrada. Lucía sintió el corazón encogerse, pero en lugar de desesperación, una extraña calma la invadió. Se arrodilló ante su imagen de la Virgen de la Macarena y con la voz embargada pero firme rezó: «Bendita seas, Madre Santísima, sé que no me abandonarás, confío en tu providencia. Que se haga tu voluntad y no la mía». En aquel instante, una paz profunda la envolvió. Una certeza de que Dios estaba con ella, incluso en los momentos más sombríos. Al día siguiente, mientras Lucía se preparaba para dejar la pensión, un joven sacerdote, recién llegado a la parroquia local, la abordó. «¿Señora Lucía?», preguntó él, con una sonrisa gentil. «Me han informado de su situación. La comunidad no la dejará desamparada.
Tenemos una pequeña habitación en la casa parroquial y algunos fieles se han movilizado para ayudarla con las flores. Lucía no pudo contener las lágrimas. Era un milagro, una respuesta a sus oraciones, una prueba de que Dios nunca abandona a sus hijos. Gracias al Altísimo, susurró, sintiendo la esperanza renovada en su pecho. La fe, que parecía tan quebrantada, resurgía más fuerte que nunca. En Madrid, Francisco estaba a punto de entrar en la sala de cirugía. El miedo era palpable, pero la imagen de Lucía lo acompañaba. Cerró los ojos y por primera vez en años rezó. No una oración formal, sino un murmullo desesperado por perdón y una oportunidad. Dios mío, si me das otra oportunidad, juro que cambiaré, prometió, con la voz embargada por la emoción. Era una revelación, el descubrimiento de que su alma estaba vacía y que el dinero no compraba la paz. Aquel era el punto de inflexión, el momento en que la soberbia de Francisco comenzó a ceder lugar al arrepentimiento. La providencia divina tenía otros planes, y el clímax de esta historia de fe y justicia estaba a punto de desarrollarse de una forma que nadie podría prever. Queridos hermanos de la familia Sendas del Alma, el escenario estaba listo para el clímax, el momento en que la justicia divina, con su mano invisible, revelaría sus designios, tocando los corazones de Francisco y Lucía de maneras inimaginables. En Madrid, la sala de cirugía esperaba a Francisco, un hombre que, en su lecho de dolor e incertidumbre, finalmente confrontaba la fragilidad de su existencia y la soberbia que lo había cegado. Mientras los cirujanos se preparaban, una enfermera gentil, con un rosario en las manos, susurró: «Que Dios le acompañe, Señor, la fe es el mejor bálsamo». En aquel instante, Francisco cerró los ojos, y la imagen de Lucía, con sus flores esparcidas, surgió vívida en su mente, acompañada de un sentimiento abrumador de culpa y arrepentimiento. «Perdóname, Lucía», pensó, y una lágrima solitaria rodó por su sien, la primera en muchos años. Era el inicio de una transformación, el corazón de piedra comenzando a resquebrajarse. La cirugía fue larga y agonizante. Horas se arrastraron y la incertidumbre flotaba en el aire como una niebla densa. Pero la providencia divina estaba actuando, no solo en el cuerpo de Francisco, sino en su alma. Durante el procedimiento, en un estado entre la conciencia y el sueño profundo, Francisco tuvo una visión. Se vio de nuevo en la plaza de Sevilla, pero esta vez él era Lucía, sintiendo el dolor de la humillación, el peso de las palabras crueles. Vio sus propios ojos llenos de desprecio, sintió la vergüenza y la impotencia, y entonces una luz suave lo envolvió, y una voz, que parecía venir de lo más profundo de su ser, susurró: «Ama a tu prójimo como a ti mismo». Despertó de la anestesia con una nueva mirada, el alma lavada por un torrente de lágrimas. «La vi, la sentí», murmuraba para la confusión de los enfermeros. Mientras tanto, en Sevilla, la vida de Lucía florecía de una forma que ella jamás había imaginado. La casa parroquial, con su pequeño jardín y la acogida cálida del Padre Miguel, se convirtió en un nuevo hogar, un santuario de paz. Los fieles, conmovidos por su historia y su fe inquebrantable, no solo compraban sus flores, sino que también la ayudaban a cultivarlas, a cuidar de su pequeño negocio. Sus rosas ahora parecían más vibrantes, más perfumadas, como si cada pétalo llevara la bendición divina. Un día, mientras rezaba en la capilla de la parroquia, Lucía sintió una alegría profunda, una gratitud que la hizo llorar de emoción. «Gracias, mi Señor, por no haberme abandonado», susurró, y el sol que entraba por la ventana parecía abrazarla. Era un momento de pura comunión con lo divino, la certeza de que su fe había sido recompensada. La recuperación de Francisco fue sorprendente, casi milagrosa según los médicos.
había superado las expectativas, pero el mayor cambio no era físico, sino espiritual. Él no era el mismo hombre. La arrogancia había sido reemplazada por una humildad genuina, la frialdad por una compasión recién descubierta. Su primera pregunta, al poder hablar claramente, fue: «¿La anciana de las flores, Lucía, está bien?». Sus abogados y asistentes quedaron conmocionados con el cambio. Él insistió en encontrar a Lucía, en reparar el mal que había causado. «Necesito pedir perdón», dijo, con la voz embargada. «Es la única forma de encontrar la paz». La escena del reencuentro, días después, sería uno de los momentos más emocionantes de esta historia. Francisco, aún frágil, pero con un brillo diferente en los ojos, viajó a Sevilla. Encontró a Lucía en la plaza, cuidando de sus flores. Al verla, sintió un nudo en la garganta. Se acercó lentamente, y Lucía, al reconocerlo, sintió un temblor. «Lucía», comenzó Francisco, su voz embargada por la emoción y el arrepentimiento. Yo he venido a pedirte perdón. Fui un hombre cruel, ciego por la soberbia. Tus palabras, tu dolor, me atormentaron, y Dios me mostró la verdad. Por la gracia de Dios, he cambiado». Lucía, viendo la sinceridad en sus ojos, sintió su corazón llenarse de compasión. Extendió la mano, y Francisco la sostuvo, y ambos lloraron, no de tristeza, sino de una profunda liberación y de una fe renovada. Era la justicia divina manifestándose, no con castigo, sino con redención. Sin embargo, la providencia divina tenía otros planes para unir estos dos destinos de una forma aún más profunda. Queridos hermanos de la familia Sendas del Alma, el abrazo cargado de lágrimas y perdón en la plaza de Sevilla no fue un punto final, sino el glorioso amanecer de una nueva vida para Francisco y Lucía, guiados por la mano amorosa de la providencia divina. Aquel momento selló un pacto invisible entre dos almas que por un milagro habían sido transformadas y cuyas vidas serían ahora un testimonio vivo del poder de la fe y la redención en nuestra amada España. Francisco, el magnate antes despiadado, emergió de aquella experiencia como un hombre renacido. Su recuperación física continuó, pero su alma, es así, había sido curada de una enfermedad mucho más grave, la soberbia y la ceguera espiritual. Vendió gran parte de su imperio inmobiliario, no para acumular más, sino para reestructurar su vida y sus negocios bajo nuevos principios de compasión y servicio. Su primera y más significativa acción fue crear la Fundación Lucía de la Esperanza, dedicada a apoyar a ancianos en vulnerabilidad y pequeños comerciantes que, como Lucía, luchaban por sobrevivir. Invirtió millones de euros, no esperando retorno financiero, sino la paz de espíritu y la oportunidad de marcar la diferencia en la vida de muchos. Sus antiguos socios y la sociedad madrileña observaban conmocionados la metamorfosis del tiburón de Madrid. «Es un milagro, querido hermano», confesó a un amigo cercano, con los ojos llenos de lágrimas. «Dios me dio una segunda oportunidad, y no la desperdiciaré. Aprendí que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos». El dolor de cabeza que lo atormentaba desapareció, reemplazado por una claridad mental y un propósito de vida que él nunca había conocido. Lucía, por su parte, continuó su vida en Sevilla, ahora con una serenidad y una alegría contagiosas. El apoyo de la comunidad y la generosidad de la Fundación de Francisco garantizaron que ella nunca más pasara por privaciones. Sus flores, cultivadas con aún más amor y fe en su pequeño jardín en la casa parroquial, se convirtieron en un símbolo de esperanza en la plaza. La gente venía de lejos para comprar sus rosas y escuchar sus palabras de sabiduría y fe.
La vida nos enseña que incluso en la tormenta más fuerte, el sol siempre vuelve a brillar si mantenemos la fe en nuestro corazón, decía, con una sonrisa que iluminaba su rostro, y el perfume de sus flores parecía calmar el alma de quien las olía. Se convirtió en una especie de abuela para el padre Miguel y para la comunidad, una consejera espiritual para muchos que buscaban consuelo y orientación. Un diálogo memorable ocurrió meses después, cuando Francisco visitó a Lucía en Sevilla. La encontró en la capilla de la parroquia rezando ante una imagen de la Virgen. «Lucía», la llamó suavemente. Ella se giró y sus ojos se encontraron, llenos de cariño y respeto. «Francisco, bendito sea Dios que te trajo aquí». Él se arrodilló humildemente a su lado. «Lucía, no hay un día en que no me acuerde del mal que te causé. Tu perdón fue el mayor regalo que jamás he recibido. Gracias a ti y a la providencia divina, mi vida tiene un nuevo sentido. Siento una paz que el dinero jamás me dio». Lucía tocó su mano, sus propias lágrimas brotando. «No te culpes más, hijo mío. Dios usa incluso nuestras faltas para guiarnos al camino correcto. Tu corazón está lleno de luz ahora, y eso es lo que importa. La fe nos enseña que el amor y el perdón son los mayores milagros». Las lágrimas brotaron en los ojos de Francisco, no de tristeza, sino de una profunda gratitud, sintiendo el calor del perdón en su alma. La lección más profunda que ambos aprendieron fue que la verdadera justicia no es venganza, sino redención y transformación del espíritu. Francisco comprendió que la riqueza sin alma es pobreza y que el poder sin compasión es vacío. Lucía, por su parte, reafirmó que la fe, incluso cuando es puesta a prueba al límite, es la fuerza más poderosa del universo, capaz de mover montañas y transformar corazones endurecidos. La historia de ellos se extendió por toda España, de Barcelona a Valencia, de Sevilla a Santiago de Compostela, convirtiéndose en un testimonio vivo de la intervención divina y de la capacidad humana de cambio. La vida de ambos era un testimonio de que Dios nunca abandona a sus hijos y que la justicia divina a menudo se manifiesta a través del amor y la oportunidad de volver a empezar. Pero lo que sucedió después, en las vidas de tantos otros que fueron tocados por esta historia, es lo que realmente nos hace reflexionar sobre el poder de la fe. Amados hermanos, llegamos al final de un viaje más por las sendas del alma, y el eco de la historia de Francisco y Lucía resuena en nuestros corazones, un testimonio vibrante de la justicia divina y de la infinita capacidad de redención. Esta narrativa, nacida bajo el sol de Sevilla y tejida con los hilos de la fe y la superación, es un recordatorio poderoso de que Dios, en su sabiduría, jamás abandona a sus hijos. Él permite que las pruebas nos moldeen, que las caídas nos enseñen y que la humildad nos eleve a un nivel de amor que la soberbia jamás alcanzaría. Vimos cómo la arrogancia de un hombre fue quebrada por el dolor y la reflexión, y cómo la fe inquebrantable de una mujer humilde fue recompensada con la paz y la abundancia espiritual. Es una lección para todos nosotros, una invitación a mirar dentro de nuestros propios corazones y cuestionar: ¿dónde está nuestra verdadera riqueza? ¿En qué depositamos nuestra esperanza? La transformación de Francisco, de un magnate frío a un benefactor compasivo, es la prueba viva de que la gracia divina puede obrar milagros, incluso en las almas más endurecidas. Su fundación, un legado de amor y reparación, es un faro de esperanza para tantos en nuestra querida España, de Madrid a Barcelona, de Valencia a Sevilla, mostrando que la verdadera prosperidad reside en servir al prójimo. Y Lucía, con su sonrisa serena y sus flores perfumadas, se convirtió en un símbolo de la resiliencia de la fe, una matriarca espiritual que nos recuerda que,
Incluso en las mayores adversidades, Dios está con nosotros, guiando nuestros pasos y enjugando nuestras lágrimas. Su vida es un himno a la confianza en el Altísimo, un ejemplo de que la paciencia y la oración son las claves para desvelar los misterios de la providencia divina. Querido amigo, que nos acompaña en este momento de reflexión, ¿desde dónde nos escuchas hoy? ¿De qué ciudad o pueblo de nuestra amada España o de cualquier rincón del mundo este mensaje de fe y esperanza llega hasta ti? Tu presencia es un regalo para nosotros, un motivo de inmensa gratitud. Sentimos un amor profundo por cada uno de ustedes, miembros de la familia Sendas del Alma, que nos inspiran a seguir compartiendo historias que tocan el alma y fortalecen el espíritu. Que la paz de Dios esté siempre en sus hogares, en sus corazones, y que la luz de la fe ilumine cada uno de sus caminos. Que podamos siempre recordar que, incluso cuando nos sentimos solos, la mano de Dios está extendida, lista para levantarnos. Y tú, querido hermano, has pasado por momentos en los que sentiste que estabas solo. Cuéntanos tu historia aquí en los comentarios. Tu experiencia puede ser la luz que alguien necesita hoy. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like y suscríbete a nuestro canal. Que Dios te bendiga siempre.